Shalom, shalom, Parashat Beshalach, segunda entrega. La Torá en nuestra parashá trata, como lo dije en la primera clase, sobre la salida de Am Israel de Egipto, el cruce del Yam Suf, del mar de las cañas, y también la entrega del man. Nos enseña la Torá en el Perek Yud Dalet, en el pasuk, los pasuk que comienzan del pasuk Vav en adelante, la persecución que hace el faraón una vez que ya sabe que Israel se ha alejado y que no piensan volver a Egipto. Beyugat lemelech Mitzrayim, está escrito en el pasuk Hei, que Baraham, que el pueblo se le escapa, entonces los comienza a perseguir. Cuando Am Israel se da cuenta que los egipcios los están persiguiendo, en el pasuk Ted dice Vayardefu Mitzrayim achareichen, los persiguieron a los egipcios atrás de ellos, detrás de Am Israel. Vayasigu otam honim alayam, y justo los encontraron cuando Am Israel estaba acampando al lado del mar. Kol sus rejev par'o farashav vejelo, todos los carros del faraón, su ejército, al Piajerut, Lifnei Baltzefón, en un lugar específico que era la salida, el Gul prácticamente, que dejaba detrás todo lo que era Egipto y comenzaba todo lo que era el desierto, o sea, ese lugar de preparación por donde ellos tenían que pasar para poder llegar finalmente al punto final, que era la entrada a la tierra de Israel a través de la iniciación del desierto y la iniciación de la entrega de la Torah. Ufaro ikriv vais'u bene Israel et eineihen behne Mitzrayim. Am Israel levantaron los ojos y vieron que venía Faro, que venía Egipto. No sea jarejen vair'u, tuvieron muchísimo miedo, meod vaitz'aku bene Israel el Hashem. Y todos comenzaron a gritar para que Hashem, Kadosh Baruj Hu, los salvara de lo que les venía encima. Y en ese momento, Vayombru el Moshe, le dijeron a Moshe, cuando estaban ante esa situación de que los egipcios venían encima, que por un lado tenían el mar, el Yam Suf, y por otro lado el ejército del faraón, era prácticamente imposible poderse salvar, en ese momento gritan, lo primero que dice la Torá, y segundo, que le dijeron a Moshe que de la siguiente forma, le hablaron así. Vayombru el Moshe, Hamibli en kvarin bemitzrayim lekachtanu lamut bamidbar mazot asita lanu leotzianu mimitzrayim. Le dijeron, Vayombru, le dijeron, Hamibli en kvarim, ¿acaso por falta de no tumbas en Egipto nos has tomado para morir en el desierto? Más otras cítalano, ¿qué hiciste con nosotros, Leotzianu y Mitzrayim, sacarnos de Egipto? La primera parte del pasuk, la segunda parte es entendible, estaban disgustados porque se sentían que Moshe los había traído a una muerte segura. Pero la primera parte, para expresar esto, lo dice, la Torá lo expresa de una forma que es bastante compleja y que indica una forma de estructura en el idioma muy, pero muy difícil de entender. Dice, Amibli en kevarim bemitzrayim. Por la falta de no tumbas en Egipto nos trajiste acá. Explica Rashi inmediatamente, porque la frase no se entiende. Amibli en kevarim. ¿Acaso porque no hay no tumbas? Beji mehamat jisaron kvarim. Rashi nos quiere inmediatamente decir que la doble negación, amibli, significa que no hay, en kvarim, no tumbas, o sea, no hay no tumbas. La doble negación viene a ser una afirmación, como diciendo, a causa de la falta de tumbas en Egipto, she'en kvarim bemitzrayim leikaver sham lekachtanu misham, nos tomaste de allá. O sea, faltan tumbas en Egipto, por eso tenías que sacarnos a enterrarnos en el desierto. Esto es la explicación de la primera parte de Rashi, que es la forma más simple de entender de que la doble negación por la falta de no tumbas viene a reafirmar, al Hazek,
a fortalecer la idea de que le quisieron decir, acá faltan tumbas en Egipto que nos quieres que muramos acá y nos entierren acá en el desierto. Es la explicación más simple. Según eso prácticamente van todas las traducciones a todos los idiomas, incluyendo el castellano. Bueno, Rashi inmediatamente, y después de haber explicado esto de forma muy simple, ¿no?, esta ironía, la explica en la forma más fácil de poderla entender, pero al parecer no era todo lo que el pasuk quería decir. No es tan fácil y no es simplemente una ironía, hay algo más. Y es por eso que Rashi inmediatamente traduce el pasuk, o la primera parte del pasuk, a el idioma que él hablaba, o sea, al anglo-normando, al francés antiguo, y vierte en la antigua lengua una idea que también en la antigua lengua es difícil de poderla entender. Rashi dice, c'est pour felans de non fos. C'est pour felans de non fos. ¿Acaso por falta de no tumbas? Verás. Pero esto es repetir lo que está escrito en el pasuk. O sea, Rashi ya había explicado que la doble negación viene a indicarme que faltan tumbas en Egipto que nos traes acá. Ya lo explicó. ¿Por qué tiene que traer la antigua lengua donde traduce exactamente lo que está escrito en el hebreo? En el hebreo ya lo conocemos, ya lo sabemos. La explicación es la que necesitamos y ya la dio. Entonces, ¿para qué vuelve al hebreo, pero esta vez en la antigua lengua, para ponernos nuevamente frente a la paradoja de entender? Para eso hay que tal vez detenerse un poco en lo que significa, en lo que es el laaz, o sea, las explicaciones en la antigua lengua que Rashi nos trae en sus comentarios, ya sea a la Torá, ya sea a la Gemara, o también algunos lugares del Midrash, que es auténtico de él. La forma en que el Perush de Rashi está estructurado nos enseña que prácticamente existen como varios niveles. El más simple de todos es el que se llama el mashma. Mashma es el significado literal de algo. Cuando hablamos de Shulchan, hablamos de Shulchan, ese es el mashma. O sea, el significado simple. Cuando este significado simple en el hebreo puede ser un poco complicado de entender, entonces Rashi dice que mashma, o sea, es la explicación del pasuk, es según su interpretación más simple de todas, esto significa esto, no hay nada más. Cuando quiere expresar algo un poco más complejo, lo llama pshat, o sea, el significado, entre comillas, simple. No es el significado literal, sino que es el significado simple, o sea, la forma simple de entender eso dentro de este contexto, que puede ser no necesariamente el significado literal, pero es la forma más pashut, más simple de poder explicar algo en el contexto en el que él esté. Después de esto viene el Midrash, que Rashi suele traer a veces, o Midrash o Agadá, aquellas tradiciones orales que no necesariamente reflejan una explicación simple o el significado literal, sino que implican ya algo un poquitito más rebuscado, un pensamiento que está detrás de lo que estemos hablando. Y por último está el laaz, o sea, la explicación es en el francés antiguo. Y para Rashi, que no para nosotros, porque nosotros estamos muy lejos del lenguaje que se hablaba en Troyes, en el noreste de Francia, hace 1000 años atrás, en la Edad Media. Como estamos lejos de todo eso, nos cuesta un poco a veces trabajo entender cuál es la finalidad de unas palabras extrañas que suelen estar escritas en letras hebreas, con 2 cremillas entre la penúltima y la última letra, que no entendemos lo que significan, y que normalmente las pasamos de largo porque no queremos ingresar al lugar donde no sabemos cómo manejarnos en ese lugar. Pues bien, es verdad, es un misterio, pero es precisamente eso lo que Rashi nos quiso heredar con los loazil, con las explicaciones en la antigua lengua, que esto trae un misterio, esto conlleva un misterio.
vamos a entender un poco. ¿Para quiénes escribió Rashi su comentario? O sea, lo escribió para todo Israel, obviamente. Si es así, entonces Rashi sabía que la lengua que él habla en ese lugar no es la misma que se habla en el sur de España, que en la época él tenía discusiones con los sabios del sur de España, incluso por el propio hebreo, a nivel de cosas de gramática, el entendimiento de los psukim, de las raíces de las palabras. O sea, sabía que existían sabios en el sur de España que hablaban árabe. Sabía que habían sabios en el sur de Italia que hablaban italiano. Entonces, si su Perush es para todo a Israel, ¿cuál es el objetivo de llenarlo de palabras que son muy del lugar, muy mekomim? O sea, que son la antigua lengua en ese momento. ¿Para qué? Lo tenemos que entender, esa es una pregunta. Segundo, lo que nosotros sabemos y conocemos del ambiente de Rashi, en la Edad Media, en ese lugar de Francia, era que sus alumnos finalmente terminaron siendo sus yernos. O sea, Rashi no tuvo hijos hombres, tuvo hijas mujeres, que se casaron con los alumnos que Rashi tenía en su Bet Midrash, en donde él enseñaba, estudiaba y enseñaba. Entonces también entendemos que estos alumnos eran de un nivel también intelectual muy alto y que se podían manejar fácilmente en los textos básicos de la Yahadut, como es la Torá, la Gemara, que entendían lo que estaba escrito ahí, que no necesitaban traducciones, que no necesitaban palabras en el idioma en que ellos hablaban. Entonces, no para ellos los escribió, no era necesario. Para todo a Israel es poco útil, porque quien no hable el anglo-normando de esa época no lo va a entender como nosotros hoy. Entonces quiere decir que no era para explicar una palabra difícil que no conocieran, porque sus alumnos las conocían. El resto de Israel iba a ser poco útil. Entonces, ¿cuál es la finalidad de Emet de los leazim, se llama así, las palabras glosas, como lo suelen llamar ahora los estudiosos franceses de la lengua de la Edad Media? Entre eso tenemos que decir, afirmar, y tal vez lo hacemos con bastante orgullo, que las glosas de Rashi a la Torá y a la Gemara son parte del edificio, entre comillas, de la lingüística francesa de la Edad Media. O sea, no se entendería la Edad Media francesa y su idioma sin esta parte tan importante que son las glosas de Rashi. O sea que les ha ayudado eso a ellos, a los franceses actuales, entender su idioma en la Edad Media a partir de las glosas que Rashi trae. Pero esa no es la finalidad justamente que Rashi pretendió, no pretendió leanziaj, o sea, mantener eternamente un idioma para que lo estudien 1000 años después. Hay algo más, obviamente, y es el hecho de que en estas palabras, en estas glosas, están contenidas ideas profundas y misteriosas que a través de las cuales Rashi quiere transmitirnos normalmente algún tipo de sod, algún tipo de misterio. Y en el caso nuestro que estamos viendo, donde aparece además la explicación en la antigua lengua más larga en todos sus comentarios de el Humash, cuando Rashi dice Sepur Fenans de Nunfos, acaso por la falta de no tumbas, está hablando de algo. ¿Dónde no hay tumbas, supuestamente? ¿Dónde están las no tumbas? En Egipto. Eso quiere decir que Rashi nos quiere revelar o abrir una puerta para entender que las tumbas de Egipto no eran realmente tumbas. Esto él lo entiende del hebreo. Iríamos demasiado lejos pensando que tal vez Rashi sea un experto egiptólogo. Tanto así que incluso hasta solamente la época moderna han llegado a la conclusión los egiptólogos que todavía se encuentran en discusiones si Bemet las pirámides eran lugares para sepultar a sus faraones o tenían otra función. Hasta los días de hoy sigue eso en discusión. Por hecho que nunca encontraron nada y no encontraron ni cuerpos, ni huesos, ni nada. Y los saqueos cuando ocurrían, lo que saqueaban era el oro y la plata. Los saqueadores no se llevaban huesos.
Entonces hay acá algo que Rashi nos quiere transmitir y que probablemente él entendió de la literatura que conocía, que las tumbas, supuestamente de los egipcios, no eran tumbas, tenían otra finalidad además de poner el cuerpo. O sea, que poner el cuerpo ahí, considerar una fosa, no era todo, no era todo y prácticamente no era ni siquiera una parte más importante de la ceremonia de sepultar. Y es así como, si leemos los libros que hablan sobre la cultura egipcia y y sus costumbres, nos encontramos con cosas bastante interesantes que empiezan a surgir y que nos empiezan a recordar cosas que hemos estudiado también de la Torá y que probablemente la Torá refleja en los recuerdos de cosas que Am Israel vivió en Egipto y que supo y que después repitió, escribió. Siendo, como ya es bastante conocido, el pueblo judío el guardián de la memoria del mundo, esto es parte también de la memoria de un pueblo del cual salimos. Dicen los libros que hablan sobre estos temas lo siguiente, que para el entierro había un preparativo. Pero este preparativo no era solamente para enterrar el cuerpo, sino que era un preparativo para la eternidad. O sea, la tumba no era el lugar final, sino que era un lugar de paso. Era un portal que comunicaba a este mundo con otro mundo. Y dicen más o menos los estudiosos sobre el tema que además del cuerpo físico, que los egipcios llamaban sak, y del corazón, que llamaban ib, en el que se creía que residían la inteligencia y los sentimientos en el corazón, los antiguos egipcios creían que toda persona se componía de 5 partes bien diferenciadas. Cada persona tenía 5 partes bien diferenciadas. El Ka, la fuerza vital o alma. El Ba, la personalidad o espíritu. El Aj, la unión inmortal entre el Ka y el Ba, o sea, entre el Ka, que habíamos decidido que es la fuerza, y el Ba, que sería el espíritu. El Ren, el nombre, Ren era el nombre, y el Shu'ut, que era la sombra que acompañaba a la persona. Estos dos últimos componentes tenían unas propiedades metafísicas destinadas a proteger a cada persona, la sombra y el nombre. Tal división en 5 partes revestía una importancia especial en el momento del fallecimiento durante el azaroso viaje hacia el mundo de los muertos. Y bueno, cualquier libro que hable de la antigüedad egipcia a nivel bastante simple, y cuando habla de los preparativos para la eternidad, o sea, para el entierro y lo que ocurría después, puede reflejar todo esto según lo que conocemos hoy día por el libro de los muertos, que es el que refleja lo que los egipcios pensaban cuando la persona era enterrada y lo que pasaba después. Entonces, y esto continúa, muy rico en conceptos, muy rico en tradiciones, muy rico en todo tipo de ideas, muy alejadas sí, de la Torá, pero en algunos puntos semejantes, y tenemos que explicar o entender que probablemente muchas de las cosas que los egipcios hacían fueron cosas que entendieron, aprendieron de los misterios que probablemente Am Israel comunicó a ellos o tuvieron de alguna manera una interacción con los hebreos mientras estaban allí, entonces muchas cosas conocían de nosotros, que incluso antes de la entrega de la Torá habían pensamientos, tradiciones que venían de la Marishon de los patriarcas. Entonces es claro ahora, ante esta tmuná, ante ante esta forma de ver las cosas, que una tumba en Egipto no era una tumba, sino que era un paso de este mundo al mundo de los muertos, el mundo de la eternidad, donde las almas son juzgadas y donde la persona se encuentra con diferentes pasos y cosas a las que tiene que llegar, como está descrito en la literatura que habla del tema en Egipto. Y esto es lo que está reflejado en el hebreo. Cuando el hebreo dice que los personas de Israel le dicen a Moshe, Hamibli en kevarim bemitzrayim, ¿acaso faltan no tumbas en Egipto que nos trajiste acá? O sea, Rashi, como dije, explica primero la explicación más simple, que quiere decir que acaso faltan tumbas, pero cuando trae el loazit, cuando trae la antigua lengua, es porque Rashi quiere resaltar otro punto,
que Behemet, las tumbas de Egipto no eran tumbas, sino que eran portales por los cuales transitaban las almas de un lugar a otro. La persona fallecida y su alma transitaban. O sea que ellos creían, que los Mitzrim creían en la eternidad. Viene a Israel, están frente a la prueba de fuego. Mitzrayim por un lado los persiguen, el mar por otro, ellos aquí, y le preguntan a Moshe, esto que va a ocurrir ahora, lo podríamos haber vivido también en Egipto. Si es que el tema es morir y trascender, o sea, pasar a otro nivel, como ellos también lo creen y que probablemente lo aprendieron de nosotros, no tendríamos que haber salido de Egipto para eso, no tendríamos que haber llegado hasta acá. Podríamos haber continuado allá, como lo hicieron nuestros padres, y haber pasado ese portal para la eternidad. Hay no tumbas en Egipto, suficientes. ¿Para qué nos trajiste acá? Y es precisamente lo que Moshe responde al pueblo, lo que nos va a dar otra perspectiva de este tema. Vayomer Moshe el Aam, al tirá, no tengan miedo. Itiatzvu ur'u et Yeshuat Hashem asher ya'aseh lachem hayom, כי אשר ראיתני מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכן ואתן תחרישון. La respuesta de Moshe es bastante interesante. No habla de un punto de vista teológico, que es lo que va a ocurrir después de que ustedes mueran. No está en el ámbito en lo que ellos vivían, que podemos transitar de este mundo a la eternidad también en Egipto. Moshe les dice, no, un momento, acá estamos en otra etapa. Acá, Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo, nos va a ayudar en este mundo. O sea, aquí, en el mundo material, es aquí donde Hashem Itbaraj nos va a entregar su ayuda. Y de la misma manera que ustedes vieron a Egipto alguna vez, no lo van a volver a ver nunca más. Y tienen que tener confianza en Yeshuat Hashem en este mundo. Lo que va a ocurrir en el paso a la eternidad es algo que va a ser estudiado, que va a ser comprendido, que vamos a tener que introducirnos, obviamente, y analizar, pero no es el momento. Este no es el momento de pensar en esos portales espirituales para pasar a otras dimensiones. Ahora lo que hay que hacer es Aten, Hashem y el Hashem Lachem, Kadosh Baruj Hu va a luchar por ustedes de Atenta Harishum, y ustedes se van a quedar callados. O sea, sean pasivos en este momento, vean Yeshuat Hashem, ese es el tzivui de este momento. O sea, Moshe en cierta medida les está diciendo la egiptología, entre comillas, o sea, los pensamientos de los egipcios en este momento déjenlos de lado. Vamos a introducirnos en un pensamiento un poco más hebreo, o sea, un poco más tajles, un poco más material en este momento, que es de la Yeshuat Hashem en este mundo. Y así fue como vieron que el mar se abrió, pasaron, Egipto desaparece y ellos continúan un proceso para poder entender que Akadosh Baruj Hu es un Dios aquí, es Hashem, es el creador, y por lo tanto Mehadesh Kol Yom Maaseh Bereshit está presente en la historia, mueve la historia y nos mueve a nosotros dentro de la historia. Eso no quiere decir que los portales y las otras dimensiones no estén presentes, están, pero tienen su momento, y este es el momento. Esto es lo que podemos entender de la Siddur Rashi, para darnos cuenta que hay algo más acá que está por debajo, que es un pensamiento que los hebreos tenían, que Israel tenía, correcto en cierto sentido, y vamos a ver que según la Torah obviamente que sí, con otras perspectivas de cosas, pero que no era el momento de traerlo, no era el momento de presentarlo. Y es por eso que Moshe les habla del aquí y el ahora, no les habla de las no tumbas, de los portales, no, les habla de este momento. Y así fue como Israel se salvó y Baruch Hashem siguen siendo parte de esta Yeshua.